Hola hermanos y hermanas de nuestra comunidad parroquial, paz y bien, bienvenidos a nuestra reflexión en el Domingo del Señor. Hoy vamos a explorar un pasaje crucial en la vida de Jesús, como lo fue su encuentro con las tentaciones en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, del 1 al 13. ¿Y quién mejor para profundizar este tema como lo es nuestro hermano Fray Jair del Cristo Contreras, en el cual es hermano de nuestra orden franciscana Menores Conventuales? Fray, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Paz y bien para todos. Claro que sí, Fray. Para dar inicio a lo que es, Fray, en esta reflexión de hoy, ¿podemos decir que fueron tentaciones lo que vivió Jesús en el desierto? La traducción que nosotros tenemos en la Biblia española nos habla de tentación. Sin embargo, el texto original, el texto en griego, habla más bien de prueba. ¿Por qué? Porque la tentación lleva consigo una connotación de una predisposición hacia aquello que se es tentado. Jesús, más que estar tentado a asumir estas pruebas, lo que se hace es confrontarse con ellas. Claro que sí. En los primeros versículos de lo que es en este momento el Evangelio nos indica que Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto por ser tentado durante 40 días. ¿Fueron 40 días en el cual Jesús fue tentado? Sí, el texto nos dice que Jesús fue tentado durante 40 días, pero antes de ello el Espíritu fue lleno del Espíritu y luego, plenificado por el Espíritu, Jesús es conducido hacia el desierto. Pero más que impulsado o llevado a la fuerza, lo que nos quiere decir el texto es que Jesús, pleno del Espíritu Santo, ahora camina por el desierto y camina precisamente hacia el encuentro con esta realidad. Fray, usted indicó un tema, una palabra importante, el desierto. ¿Qué simboliza el desierto en las Escrituras y qué representa esta experiencia en Jesús? Pues estamos hablando de estos 40 días y por lo tanto inmediatamente se nos recuerda a nosotros el pasaje de la marcha por el desierto de parte del pueblo de Israel. El desierto para el pueblo de Israel es ante todo el lugar de la prueba, sí, pero también el lugar donde se experimenta la cercanía de Dios, el lugar donde Israel puede comprobar con sus propios ojos cómo el Señor permanece unido a Él y cómo le acompaña, de modo que ante las dificultades está siempre allí para protegerle y para sostenerle. Por lo tanto, el desierto fundamentalmente es el lugar de la prueba, pero también el lugar de la intimidad, del encuentro con el Señor. De acuerdo. Viene aquí lo que es la primera tentación. El diablo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús pues tiene hambre, está en el desierto, fue conducido por el Espíritu Santo y el diablo le ofrece satisfacer pues esta necesidad física. Fray, ¿qué nos enseña esta tentación sobre el rechazo que le hace Jesús? Pues es importante esta primera tentación porque en realidad, o esta primera prueba, porque en realidad serían el culmen de las tentaciones. Tú lo decías muy bien al inicio, Jesús fue tentado durante 40 días. Pero esta prueba, la primera prueba, está precedida por una indicación, y es que el diablo prueba al Señor acerca de su identidad como Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, haz esto que te estoy diciendo, es decir, haz que se convierta esta piedra en pan. Pero Jesús rechaza ello porque el ser Hijo de Dios no consiste en el beneficio personal. Jesús de hecho será Hijo de Dios, es Hijo de Dios, ante todo para venir al encuentro de la humanidad. Por eso Jesús rechaza esta primera prueba, o más bien hace frente a esta primera prueba, porque Él con esta indicación está manifestando que su ser Hijo de Dios no es para su autosatisfacción o para aumentar un egocentrismo que no llevaría precisamente al reconocimiento del reino de Dios. Vamos con la segunda tentación, que es aún más audaz. El diablo le ofrece a Jesús el poder sobre todos los reinos del mundo, a cambio de rendirse ante Él y demostrar sublimidad. Le dice: te daré todo esto si te postras y me adoras. ¿Por qué Jesús rechaza esta oferta y qué nos enseña sobre la verdadera naturaleza del poder?
Sí, es importante también porque las tres tentaciones, y posiblemente me adelanto alguna de tus preguntas, pero las tres tentaciones tienen como fundamento la filiación divina, es decir, el ser hijo de Dios. Y es importante esta prueba, ¿por qué? Porque sutilmente el diablo ahora se presenta como el rey de todos los reinos, como el Señor de todos los reinos, y por lo tanto le está diciendo al Señor, mira, rechaza tu condición de hijo de Dios y hazte hijo mío. Por lo tanto, ven, póstrate ante mí y yo como consecuencia te daré a ti el poder sobre estas naciones. Sin embargo, Jesús le rechaza precisamente por su condición de hijo y por esa razón manifiesta precisamente cuanto él manifiesta es su deseo de reinar, no a la manera del dominio, no a la manera de la superación por encima de los demás o estar siempre tratando de que todas las pantallas se dirijan hacia él, sino ante todo su reinado es un reinado de justicia, es un reinado de amor y por lo tanto es el reinado que él nos vendrá a presentar durante su ministerio público. Decir que no a esa tentación es decirle no, solo a Dios es posible adorarlo, solo a Él nos debemos postrar. Por lo tanto, tú no te podrás edificar como mi Dios. Pero eso también lo podemos hacer en nuestra vida. Normalmente nosotros podemos edificarnos dioses, postrarnos ante ellos y dejar de lado al Dios verdadero. Jesús, como verdadero Hijo, nos enseña, por lo tanto, a acercarnos como hijos también al Padre Dios y por lo tanto postrarnos ante Él. ¿A que sí? Y pues culminamos, digamos, con la última y tercera tentación en la cual Él recibe, que el diablo lleva a Jesús al pináculo. ¿Qué es el pináculo? Bueno, el pináculo es una palabra interesante porque es básicamente, es como un balcón. Algunos dicen que estaba sobre la puerta principal de la muralla de Jerusalén, otros dicen que estaba a un costado, pero es básicamente para indicar la perspectiva desde donde Jesús está, puede contemplar precisamente Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y también el templo, que es la casa de Dios. Claro que sí, Fray. Ya para finalizar lo que es esta reflexión el día de hoy, ¿qué lección podemos aprender de su ejemplo de obediencia y resistencia en estas pruebas que está real y que realmente está en juego lo que son estas tentaciones que vio Jesús? Sí, lo que está en juego es básicamente nuestra filiación, la filiación de Jesús ante el Padre, ¿sí? Su reconocimiento de hijo y por lo tanto su dependencia total del Padre. Y eso también, asumido para nuestra vida, también tendría que ver con nuestra condición de hijos. Jesús nos enseña, superando estas tres pruebas, que es posible obedecer al proyecto de Dios, que en la medida en que nosotros nos mantenemos nuestra intimidad con Él, nosotros podemos resistir a las pruebas indistintamente de cuál de ellas sea, a cuál nosotros nos estemos enfrentando, y por lo tanto nos enseña que obedeciendo al Padre también podemos nosotros alcanzar aquello que Él nos ofrece, que no es otra cosa más que la salvación, pero no una salvación solo más allá de esta vida, sino una salvación, una vida salvífica, es decir, una vida en la condición de hijo, pero también el reconocimiento de los otros como hermanos, sin pretender imponerme por encima de los demás, en el reconocimiento del otro como hermano y por lo tanto la capacidad de donarme totalmente y no satisfacer solo mis necesidades egoístas, y por lo tanto también el reconocimiento de Dios como Padre y por lo tanto nuestra dedicación total a Él. Claro que sí, Fray. Muchas gracias, Fray, por compartir con nosotros lo que son estas enseñanzas tan profundas, y a ustedes, querida comunidad, por acompañarnos lo que es en esta reflexión, que esta semana sea muy profunda y vivamos lo que es con la misma obediencia y fidelidad pues hacia Dios como lo mostró Jesús en el desierto. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Y ya para finalizar, Fray, regálanos lo que es una palabra pequeña y para que asimismo, dando lo que es el inicio de nuestro primer domingo de Cuaresma. La palabra con la cual deberíamos hoy permanecer es obediencia, obedecer al proyecto de Dios y por lo tanto agradecerle a Él por su presencia continua en nuestra vida. Una obediencia que nace precisamente de este reconocimiento. A ti, Miguel, muchas gracias, a todos, paz y bien, feliz domingo en el Señor.